Isaías 6, 13. Voy a leerlo yo, pueden seguir la lectura. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. ¿Qué significa este versículo? Ahí habla de una simiente santa. Habla de aunque todo fuere destruido, al igual que cuando cortamos un árbol siempre queda un poquito, ¿verdad?, del tronco abajo. Aunque todo fuere destruido, hay algo que Dios ha preparado. Una simiente, un renuevo de entre todo, algo que siempre permanece y que Dios ha preparado. Por eso es santo, una simiente santa. Ese es el significado del remanente. Desde hoy hay una palabra que vais a escuchar mucho, remanente, remanente, remanente. ¿Qué significa remanente? ¿Por qué todos ustedes sois remanentes? No solo los niños son remanentes, hay niños más grandes, de 50, de 60 años, que son remanentes también. ¿Por qué? El remanente no se basa en la edad, sino que se basa en el contenido que el remanente tiene. Se basa en que por gracia de Dios, Dios ha escogido a cada uno de ustedes y los ha llamado como remanentes de esta época. Nosotros hablamos de los 7 remanentes de la Biblia. Podemos ver que en cada época Dios siempre ha levantado a líderes espirituales, a remanentes, para salvar a toda la nación, para salvar al mundo. Como hemos leído hoy, aunque todo fuere destruido, aunque todo el mundo negare a Jesucristo, aunque todo el mundo deseche el Evangelio, aunque se levante en el mundo una cultura satánica, demoníaca, o aunque se levante una cultura y una corriente en contra del Evangelio, Dios siempre ha preparado al remanente. Eso sois ustedes. Por eso sois muy importantes a los ojos de Dios. Yo nací en España y desde pequeño yo fui a la iglesia. Desde que era bebé, mi mamá con mis hermanas iba a la iglesia, me presentaron en la iglesia, yo crecí en la iglesia. Desde pequeño, en la escuela dominical me contaban las historias de la Biblia, el arca de Noé, Moisés, José, la historia de Daniel, y las conocía ya muy bien. Teníamos el tiempo de la alabanza, levantaba mis manos, recibía gracia, podía confesar, Jesús te amo. Pero en realidad fui creciendo, me volví adolescente y en mi vida había muchos conflictos. En España no mucha gente es creyente, no hay muchos cristianos. Y en mi colegio, si había 500 estudiantes, solo éramos 3 los que éramos creyentes. Yo, mi hermano, y decían que había una persona más, no sé quién era. Entonces, el ambiente, la cultura, mis amigos, tampoco me ayudaban a que yo pudiera recibir gracia y a buscar a Dios en mi día a día. En mi familia, mi mamá era muy creyente, una mujer de oración, pero mi padre no creía en Dios, por lo que el domingo no iba a la iglesia. Por eso siempre tuve un conflicto en mí. ¿Por qué he de creer en Dios? No es que no me gustara. Yo, levantando mis manos, cantando alabanza a Dios, también he llorado. He recibido gracia de Dios. Desde pequeño me sabía las historias de la Biblia. Me gustaba dar culto a Dios, cantarle a Dios con mi familia, en la iglesia, con mis amigos y con mi pastor. Conocía mucho contenido de la Biblia, pero ahora entiendo que me faltaba el conocer a Cristo. No porque mi pastor no me lo haya explicado, estoy seguro que él lo explicó en ese momento,
pero yo tenía un estado espiritual donde no podía entender lo que Él estaba explicando. Yo no entendía, aunque creía en Jesús, aunque confesaba a Jesucristo, yo no entendía por qué Dios envió a Cristo. En España, imagino que al igual que aquí, cuando todo el mundo conoce sobre Jesús, crea o no crea. Llega Navidad, todo el mundo canta villancicos. Saben que Navidad es el día donde Jesucristo nació. Y incluso al no creyente le preguntas por qué vino Jesucristo, ellos dicen, vino para morir por los pecados de otros. Pero para mí esas palabras no tenían un gran significado. En otras palabras, ¿por qué Dios envió a Jesucristo? ¿Por qué la Biblia nos dice que todo el mundo necesita creer en Jesucristo? Y algo aún más importante, después de que yo crea en Jesucristo, ¿qué es lo que cambia en mí? Yo no conocía eso. Por lo que hacer la vida de fe o ir a la iglesia, dar culto a Dios, cada vez era más difícil. ¿Por qué? Según vas creciendo, vas teniendo más responsabilidades. Las clases en el colegio cada vez son más difíciles. Necesitas más tiempo para estudiar. Quieres jugar con tus amigos. A mí me gustaba jugar al fútbol. Y cuando jugaba al fútbol, muchos días teníamos partido los domingos. Entonces no podía ir a la iglesia, o jugar al fútbol o ir a la iglesia, o estar con los amigos o ir a la iglesia, o estudiar o ir a la iglesia. Me sentía en medio de esos conflictos. Y como no tenía una razón por la que hacer mi vida de fe, es que no encontraba una respuesta. Vivía una religión. Pensaba que como Dios está vivo, si yo no voy a la iglesia, pues yo no le voy a agradar a Dios. Y si Dios me castiga, yo pensaba así. Porque al fin y al cabo, lo que la cultura, lo que las religiones me había enseñado es que los buenos, o los dibujos, te enseñan, el bueno cuando se muere le sale un arito y se va al cielo. Y el malo de la película cuando se muere, se va al infierno. Ah, pues si soy bueno voy al cielo y si soy malo voy al infierno. Yo pensaba así. En la Biblia no habla esto. Yo no entendía por qué Dios tuvo que hacerse hombre y venir a esta tierra con cuerpo y como Jesucristo morir en la cruz. ¿Por qué la Biblia nos dice que incluso otras religiones, que todo el mundo, no importa la cultura, el idioma, todo el mundo necesita a Jesucristo para recibir la salvación? Solo a través de Jesucristo puedes recibir la salvación. Y más importante aún, si yo conozco este contenido y lo he recibido, desde ese momento, ¿qué cambia en mí? Yo no conocía esto. Por eso no podía disfrutar el Evangelio. Con 16 años, ¿cuántos tienen 16 años aquí? A ver, que levanten sus manos. Y los que tienen menos de 16 años o menos, a ver, que levanten sus manos. Hay bastantes, ¿no? De entre los remanentes, bastantes. Con 16 años yo participé en mi primer retiro de remanentes en Corea del Sur. Fue mi primera conferencia de remanentes como esta. Tenía 16 años. Y en ese tiempo, durante 2 o 3 días, al igual que este retiro, Dios me dio 2 pactos a mi vida. El pastor dio su mensaje, 4 o 5 lecciones, al igual que vamos a tener nosotros. Hice mi fórum con el líder de mi grupo. Teníamos nuestros tiempos de hablar, de conversar, de jugar, de pasarlo bien. Pero de todo eso no recuerdo todo. No recuerdo cada uno de los mensajes, ni siquiera el título de los mensajes que el pastor habló. Pero recuerdo que de todo el contenido de los mensajes, Dios me dio 2 pactos. Esos se grabaron en mi corazón. 2 palabras que vinieron a mi corazón y han cambiado mi vida por completo. Esto es lo que hoy quiero hablar. Lo quiero hacer breve porque después hay más mensajes.
Desde ese momento yo he orado para que a todos los remanentes venga a su corazón estas dos palabras. Yo oro para que en este retiro cada uno de los participantes que hoy estáis aquí pueda Dios tocar vuestros corazones con estas dos palabras. La primera, ¿cuál es? Soy remanente. En ese momento, bajo la gracia de Dios, cantando a Dios, escuchando la palabra, haciendo fórum, me di cuenta que Dios me había llamado como remanente para salvar España y salvar el mundo. ¿Qué es el remanente? Lo que hoy os he explicado. Aunque todo sea destruido, tú eres la simiente santa. Aunque todos abandonen, aunque todos se vayan, aunque nadie se aferre al Evangelio, aunque nadie hable de Cristo, tú eres la simiente santa, mi escogido, el que permanece en el Evangelio para hacer la obra que yo quiero. Todos ustedes sois esos remanentes que Dios ha escogido uno a uno, que conocía desde el vientre de vuestra madre y que ha llamado en esta época para cambiar el ambiente espiritual de México, Latinoamérica y las 237 naciones. Tenéis que creerlo. Yo me fui de Corea ese verano sabiendo con la seguridad de que Dios me había llamado como remanente. Pero si os digo la verdad, solo era un niño. Tenía 16 años. Dios, gracias, me has llamado como remanente. Pero en septiembre tengo un examen que tengo que aprobar. Dios, pero que meta más goles, porque a mí me gusta jugar al fútbol y es lo que más me gusta. Quiero subir de nivel, quiero ir a un equipo mejor, si es posible al Real Madrid. Era un niño. Dios, sé que tú estás conmigo y me has llamado para hacer la evangelización del mundo. Soy tu remanente. Sé que me vas a usar, pero ayúdame con esta situación en mi familia o mi amigo. Aún así, está bien. Soy remanente para salvar España, para salvar el mundo. Pero ¿cómo voy a hacerlo si yo no tengo nada? Ni siquiera tengo un trasfondo espiritual de mi padre y mi madre, o ni siquiera mis padres son adinerados, ni he nacido en una familia o conozco familiares. No, si no tengo ningún respaldo. Pero Dios me había llamado como remanente. ¿Cuál es el contenido del remanente? Hubo un tiempo más adelante donde se abrieron las puertas para que yo pudiera ir a Corea para prepararme con el Evangelio. Este es el horario. Soy remanente y ahora puedo ir a Corea a prepararme más. ¿Y qué ocurrió? Que llegué a Corea y empecé a estudiar en el seminario teológico. Empecé a prepararme, ya había recibido mi llamado para ser pastor. Y ahí me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no sabía coreano. Y de que todas las clases eran en coreano. Yo fui con el corazón, Dios, tú me has llamado como ese remanente. Tengo que aprender bien este contenido para llevarlo a España y predicarlo. Entonces las almas se salvarán, se levantarán nuevos remanentes, nuevas iglesias. Y el Evangelio será predicado hasta el último de la tierra, como dice tu pacto. Es el pacto que tú me has dado. Tengo que ir y hacer discípulos, pero si no entiendo el contenido, ¿cómo voy a hacerlo? Yo en el dormitorio del seminario, bajo las sábanas, para que mis otros compañeros de clases coreanos que dormían en el mismo dormitorio no se dieran cuenta, yo lloraba y oraba de esta forma. En ese momento, Dios me respondió. No en ese momento, al día siguiente, a través del mensaje en el culto núcleo, Dios, a través del pastor, me dio la palabra que habló mi corazón. Y me decía, Toñín, tú no vas a hacer la evangelización del mundo, tú no vas a salvar España o el mundo como remanente porque eres inteligente, porque has estudiado bien, porque te has preparado muy bien, sino porque yo estoy contigo. Ahí dije amén. Me di cuenta de que no es mi capacidad, mi talento, mi trasfondo, sino que la gracia de Dios había venido sobre mí y me había llamado como remanente. Hoy, poner esto en vuestro corazón. No importa lo que las personas de al lado os digan. No importa la dificultad en la que estéis. No importa la situación o la dificultad que estáis enfrentando.
porque Dios os ha llamado. José, Moisés, Daniel se enfrentaron a dificultades mucho más difíciles que las nuestras. ¿O os han metido en algún foso de algún león? ¿Os han metido en algún horno de fuego? La madre de José murió cuando él era pequeñito y sus hermanos le vendieron como esclavo. Nuestras vidas no son así. Aunque fueren así, Dios os ha llamado como remanentes. Poner eso en vuestro corazón. ¿Cuál es el contenido del remanente? El Evangelio. No es otro, sino aquel que posee Cristo. Cristo es poder. Cristo es el método de Dios. Por lo que a través de este entrenamiento poner en vuestro corazón que soy el remanente que tiene el secreto del Evangelio. ¿Qué es eso que cambió en mi vida? Al ver que Dios me había llamado como remanente, me dio un contenido. Antes de ir a Corea, yo estaba estudiando en la universidad marketing. Quería ser un buen empresario y como mi mamá, devocionar en la iglesia. Pero un día me pude dar cuenta que España no necesitaba marketing y que ya había mucha gente que hacía marketing. Que el problema de España es que no había evangelista que hablara y predicara a Cristo. ¿Qué es lo que pude entender? El problema fundamental del hombre. He viajado por muchos países. He conocido muchas culturas. Viviendo en Corea, he trabajado con extranjeros de diferentes nacionalidades, en diferentes idiomas. Y todo el mundo tiene el mismo problema. Es un problema fundamental y es un problema espiritual. El hombre ha de estar junto con Dios. El hombre fue creado, a diferente del animal, con espíritu, para estar en comunicación con Dios. Ya lo habréis escuchado. El pez es necesario que esté en el agua. Hace cientos de años, miles de años, era necesario que el pez estuviera dentro del agua. El mundo, la cultura, la tecnología, todo ha evolucionado, la medicina, ha evolucionado todo. Pero el pez sigue necesitando estar dentro del agua. De la misma forma que el pez fue creado con aletas y escamas para respirar debajo del agua y nadar en el agua, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Habéis visto a Dios? La Biblia dice que Dios es espíritu. Si habéis visto a Dios, eso no es Dios. Porque Dios es espíritu, no se ve a la vista. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué significa que hemos sido creados a su imagen y semejanza? Nosotros entendemos por imagen una foto, ¿verdad? Algo que se ve. Si fuéramos todos creados a la misma imagen como foto, todos tendríamos el mismo aspecto, ¿verdad? Pero Fabri y yo somos diferentes. Su pelo es más negrito, ¿verdad? Todos somos diferentes. ¿Cuál es la imagen de Dios? La Biblia dice, Dios es espíritu. Juan 4:24. Por lo que al hombre lo creó con espíritu. De entre toda la creación solo le dio al hombre espíritu. ¿Para qué? Para que estuviera en comunicación con él. Entonces pueda ser feliz. Hoy día, el hombre de la misma forma necesita estar junto con Dios. ¿Cuál es su problema? Que está separado de Dios. ¿Por qué? Porque un día entró el pecado. ¿A causa de qué? De Satanás. Y ese es el problema fundamental del hombre. Que el pecado vino a la vida del hombre. Desde Adán y Eva. Génesis 3. ¿Qué significa el pecado? Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos venimos de ese pecado original de Adán y Eva, estamos separados de la gloria de Dios. Muerte espiritual. Dios hizo un pacto con Adán y Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Y ellos, siendo tentados y engañados por Satanás, comieron de este fruto. Y ciertamente murieron. No murieron, siguieron vivos. Espiritualmente murieron. Era una muerte espiritual de la que Dios les estaba hablando. ¿Qué significa que murieron espiritualmente? Que el Espíritu de Dios que estaba en ellos los abandonó, quedando huérfanos. Muerte espiritual. Esa es la separación.
ciertamente morirás. El Espíritu de Dios, que es vida, los abandonó, por lo que su espíritu está muerto. Por eso, igual que un cadáver no le puedes decir levántate y siéntate, igual que un cadáver no puede levantarse, una persona que está muerta puede levantarse y salir corriendo porque está muerta, un espíritu, un alma que está muerto, por mucho que se esfuerce, por mucho que haga idolatría, por mucho que rece, por mucho que se cuelgue medallones, por mucho que ponga estampitas, no puede encontrarse con Dios, porque está muerta. No solo eso, sino que hay un ser que es el príncipe de la potestad del aire, quien gobierna en este mundo, quien es Satanás, quien la palabra de Dios dice que viene para matar, robar y destruir. Es aquel que opera en los hijos de desobediencia. Incluso operó en nuestras vidas cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en medio del pecado. No hay nada, ni tecnología, ni medicina, ni ningún conocimiento en este mundo que pueda quebrantar el poder de Satanás. Ese es el problema del hombre, que está separado de Dios, que vive bajo la condenación del pecado y que está atrapado bajo la autoridad de Satanás. Al entender este problema espiritual, yo pude entender por qué tengo que creer en Cristo. No solo yo, sino por qué la gente, el mundo, todas las naciones necesitan a Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Porque no hay nada en este mundo que pueda solucionar este problema fundamental. Solo Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué significa? Que si tú crees en Jesucristo, Dios te da 3 regalos y este es el primero, que el Espíritu de Dios entra en ti con vida, verdad, siendo ese camino para tu vida. Es el primer regalo que Jesús te da cuando le recibes en tu corazón, que promete estar contigo, que entra en tu vida para estar contigo para siempre. Por lo que ya no estás separado de Dios, sino que Él está junto contigo. Él murió en la cruz por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Por eso aquel que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación del pecado, porque la ley de vida en Cristo Jesús, porque creéis en Cristo Jesús y Él está en vosotros, os ha librado de toda condenación de la muerte, de la ley del pecado y de la vida. Jesucristo vino, como dice en 1 Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Solo a través de Cristo, recibiéndolo como mi dueño y Señor, como mi Salvador, estos tres oficios de Cristo se vuelven una realidad en mí, en mi vida. Yo entendí eso en esta conferencia. No solo soy remanente porque Dios me ha dado este contenido de solo Cristo. Solo a través de este contenido de solo Cristo el mundo puede ser salvo. Estoy seguro que vuestros pastores os hablan de Cristo. Habéis recibido gran bendición, porque podéis escuchar el Evangelio. Habéis recibido gran bendición, porque os podéis aferrar al mensaje de Jesucristo. Con este mensaje, el mundo puede cambiar. Con este mensaje, no importa lo bajo que una persona pueda caer, no importa hasta qué punto mi familia haya sido destruida, con Cristo todo puede ser restaurado. Dios os ha llamado como ese remanente que permanece en la verdad. No olvidéis, ese es el contenido del remanente. Con este secreto de Cristo, Dios, con este secreto, con los remanentes que se han aferrado al secreto de Cristo, Dios cambiará México, Latinoamérica y las 237 naciones. Yo lo creo así. Hubo una segunda palabra que Dios en esa conferencia puso en mi corazón. En coreano es Sege Bogoma. ¿Sabéis lo que significa? Evangelización del mundo. 2 palabras. Eres remanente para salvar al mundo. Eres protagonista para hacer la evangelización del mundo. En ese momento lo entendí. No era yo, sino que Dios lo iba a hacer en mí. En ese momento me di cuenta que Dios me había escogido y me había dado esa gracia.
Desde ese momento, todo conflicto, toda pregunta sobre mi vida de fe desapareció. Desde ese momento entendí qué era el Evangelio. Desde ese momento ya no entré más en dudas sobre mi vida de fe. Entendí el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios. ¿Cuál es el único problema del hombre? ¿Cuál es la única respuesta del hombre? ¿Para qué Dios me ha llamado? La dirección que Dios me ha dado. Han pasado casi 20 años. Y hoy, por primera vez también, estoy delante vuestra hablando este testimonio, dando este mensaje de apertura de la primera conferencia de remanentes en México. No es casualidad. ¿Qué os quiero decir? No importa la dificultad en la que hoy estéis, si os aferráis al Evangelio, si os aferráis al pacto de Dios, vuestras vidas serán guiadas por este pacto. Han pasado casi 20 años y estoy en el lugar de la evangelización del mundo. Han pasado 20 años, muchos problemas, circunstancias familiares, económicas, enfermedades, muchos tipos de situaciones por las que Dios me ha guiado, y todo ha sido un proceso para el cumplimiento de ese pacto. ¿Qué es lo importante en nuestras vidas? ¿Qué es lo importante en tu vida? Que encuentres ese pacto de Dios, que lo pongas en tu corazón. Las personas sus vidas no se dan por la suerte. Vosotros, ustedes, son remanentes. Vuestras vidas serán guiadas acorde al pacto al que hoy se aferren. A esa edad, por gracia de Dios, yo pude entender, soy remanente para hacer la evangelización del mundo, y Dios ha guiado toda mi vida, me ha guiado a través de problemas, circunstancias, lo ha usado todo, ¿para qué? Para estar en el lugar de la evangelización del mundo. Si no, no hubiese razón, motivo para mí venir aquí a México. Hoy estoy aquí porque Dios ha ido cumpliendo ese pacto en mi vida y lo sigue cumpliendo. Este es el mensaje que os quiero dar en el mensaje de apertura. Dios ha preparado una palabra para ustedes en el día de hoy, durante estos 3 días. No la pierdan. Imaginaros mi primera vez en Corea. Todo nuevo, es un mundo nuevo. Todos los carteles con símbolos que no entiendo, la comida diferente, la gente diferente, nuevos amigos, conferencia mundial de remanentes, gente de Estados Unidos, de todos los lugares del mundo. Qué interesante, ¿no? La cultura del mundo, los videojuegos. Había 1000 cosas en las que me podía perder o 1000 cosas en las que tenía gran interés. Visitar Corea, ¿cómo es Corea? Había muchas distracciones también. Pero Dios usó ese tiempo de palabra. Y fue ese tiempo de la palabra la que ha cambiado mi vida, no el conocer Corea. No el visitar, no el hacer turismo, no el conocer nuevas personas, que también está bien y me enriquece, pero no es la respuesta, no es lo que ha cambiado mi vida. Por eso os bendigo para que en vuestra vida, a través de este retiro, podáis encontrar ese pacto que Dios os ha dado. Aquel que cree en Jesucristo, aquel que lo ha recibido, Dios le da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Os bendigo para que hoy os podáis aferrar a este Evangelio y que durante este retiro podáis encontrar esas palabras que marcarán toda vuestra vida. Vamos a orar y acabaremos con el mensaje de apertura para dar paso a la primera lección. Voy a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo y nos has dado, nos has revelado. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu gracia para entender que Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Bendice a estos remanentes, Señor, para que sean levantados como esa nueva generación, esa simiente santa, con el contenido de que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, con el contenido de Cristo para la evangelización del mundo. Que desde hoy, Señor, la evangelización del mundo para salvar Latinoamérica, México, todo el mundo, Señor, comience a través de este retiro, a través de la vida de cada uno de los participantes que hoy estamos aquí. Obra, Señor, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos.
Amén.